Bueno, mi nombre es Fernando Polite, he sido cantante de sección en el rock colombiano durante muchos años. Entonces, básicamente vamos a enfocar esto hacia el trabajo que he realizado, la experiencia que he tenido con el metal, que es el fuerte que he tenido como cantante. Pues básicamente como todo el mundo, como fan. Yo a los 12 años empecé a escuchar bandas así como Slayer, Metallica, Exodus, Creator, y me fui alimentando de esto y esto me dio una pauta para empezar a improvisar un poco en el género en mi casa, ¿no? Básicamente uno empieza es como con la pasión. Entonces eso me iba abriendo como puertas, entonces estudiaba Metallica, estudiaba Creators, entonces me iba como desarrollando, ahí iba desarrollando mis capacidades histriónicas. Y ya después de como a los 16 años yo empecé a concluir que lo mío era cantar. A diferencia de los europeos, aquí en Colombia le toca descubrirse a uno, ¿no? No es que allá le vean a uno las vocaciones como... Allá la gente, pues, creo que todo el mundo sabe eso, ¿no? Que allá los dirigen y se enfocan en la educación desde primaria. Acá no, acá le toca a uno empezar de cero y darse a uno cuenta a uno mismo. Después de esto, más o menos a los 18 años, empecé a estudiar ya formalmente para hacerme un cantante educado en el metal. No solamente ser empírico y tener limitaciones, eso me ha permitido tener la capacidad de cantar voces guturales y también voces melódicas. Estudié en la Academia Superior de Artes, estudié también en un programa preparatorio de la Universidad Nacional donde hice una ópera rock en el León de Grey. Empecé con una banda, mi primera banda importante fue Antípoda, que es una banda que grabó con el productor de Soilwork en Suecia, y actualmente ellos están radicados en Suecia, una banda con la que duré 5 años. Después me decidí salirme de Antípoda y empecé con Mechanics, que era una banda con Carlos Venegas, que en paz descanse, Mauricio Chamucero, que había tocado en Dragon Force un tiempo en Inglaterra, y otros compañeros como Francisco, y que era el bajista. Realmente éramos los 4. Y a lo largo de esto entonces me empecé a volver un cantante pues de sesión. Después estuve en Hidden Path con Daniel Realpe, que fue guitarrista de Ethereal. Fue un proyecto de progresivo con el que tuvimos la oportunidad de hacer un disco que se llamaba Time Will Tell, y el que nos abrió las puertas para abrir aquí en Bogotá y en Cali bandas como Dream Theater, Symphony X, Crisium, Kiko Loureiro. Festivales de rock progresivo también estuvimos tocando. Ya cuando Daniel decidió cortar esa parte de Hidden Path, entonces yo también empecé a explorar otros caminos. Entonces ahí fue donde me encontré con estos chicos de la SAT y formamos Blood Fate. Entonces a raíz de esto pues digamos que vimos que la banda se proyectaba. Es la banda que está apareciendo pues en el video. Empezamos a tocar y teníamos la fortuna de contar con algunos contactos, entonces empezamos a hacer toques pues relativamente grandes. Empezamos tocando con Rhapsody, después con Camelot, tocamos Rock al Parque 2012 y finalmente el Chiller of Bodom. Yo decidí retirarme de la banda porque vi que era el momento y porque mi compatibilidad con ellos ya era un poco discordante. Entonces ahí terminé el proceso de Blood Fate. He tenido otros proyectos como The Last Breath con Juan Burbano, guitarrista de Under Threat y de Ingrant. También grabé otra vez un video hace un año más o menos con Mauricio Chamucero, que cuando volvió a Inglaterra él estaba tocando, era una banda que se llama Savage Messiah, con la que tuvo la oportunidad de grabar con Edge Records. Entonces él vino a Colombia y acá estaba Nicolás y David Bermúdez de Under Threat y dijeron: no, hagamos un proyecto de heavy metal. Hicimos eso en un video de Bonded, que en el momento pues estamos en la expectativa porque la idea es salir a tocar afuera. Pero realmente esas son las bandas en las que he tenido el proceso más grande. De resto pues he hecho muchos tributos a Ozzy Osbourne, Metallica, Pantera. Dicto clases de técnica vocal, hago producción de voces, soy técnico de sonido. Entonces relativamente siempre he estado enfocado en el medio, en diferentes campos, pero básicamente siempre ha sido mi fuerte, cantar, que fue para lo que estudié. Básicamente lo que yo aprendí en la academia es que todo el que puede hablar bien puede cantar, ¿no? Entonces radica en que los ejercicios de la técnica del bel canto, que es la de Enrico Caruso, que es la misma para todos los estilos,
se utilice bien. Entonces lo que hice yo fue enfocar esa técnica a las voces rasgadas, a las voces limpias, y básicamente antes de un concierto lo que hago es calentar con la técnica de Bell, de respiración, del fiato, del diafragma, expandirlo bien, y básicamente caliento media hora. Cuando me levanto el día que tengo el toque, empiezo a cantar desde por la mañana cosas suaves, y empiezo ahí a soltarla, ¿no? Entonces para mí se ha vuelto algo cotidiano. Yo hablo como canto, entonces para mí todo el tiempo está activa esa parte del diafragma y del fiato. No, realmente como vocalista de sesión he tenido la oportunidad de ver en diferentes ángulos las composiciones de los grupos en los que he estado. Cuando estuve con Antípoda yo componía las letras, eran un poco como tirando a esas cadenas que se ponen uno mentales y a quitárselas, y toda esa negatividad que a veces le bota a usted la gente diciéndole usted no puede, mientras que cuando usted por dentro tiene todas las capacidades para hacer lo que quiera. En Antípoda manejábamos esas temáticas. En Mechanics, básicamente yo escribí algunas canciones, pero Carlos fundamentaba todo sobre la parte de los Biomex y los Nanobox, entonces por eso se llamaba Mechanics la banda. Habían canciones como Galaxy Sea Fight, que habla de ese avión que salió hace algunos años. Había una que se llamaba Hell Digger, que era la retroexcavadora del infierno, así como de foresta, pues la excavadora cada vez que echa un pala, si mata pues animalitos, bueno. Básicamente era eso, hablar de la tecnología. En Hidden Path las letras sí las escribió Daniel, y eran un poco más profundas, ¿no? Por el nombre de la banda. Eran más de mirar el camino, de mirar cómo poder uno seguir un rumbo a pesar de todos los obstáculos y las piedras en el camino, tener esa concentración mental y la tranquilidad para poder desarrollar ese campo espiritual y de vida que las personas necesitan. Ya en Blood Fate sí empezamos a hablar de otro tipo de letras, que era básicamente posturas mentales, así como en las películas de ser un psicópata, como esta canción de Evolution, que básicamente esa palabra Evolution, el significado es, pues, todos lo sabemos, pero en este caso era cómo se va evolucionando y se le va desarrollando la psicopatía a una persona con un ser amado que después se vuelve inalcanzable. O por lo menos una persona cuando ya no quiere estar con una persona, y esa persona se empieza a obsesionar y a obsesionar hasta que llega al punto de matarla y llegar a la esquizofrenia total y sentirse loco e ido y empezar a escuchar voces en su cabeza que le dicen hágalo, ¿sí? Ese era el tipo de letras que manejábamos en Blood Fate, o eran temas un poco más variados, pero básicamente sobre la psiquis del hombre eran los temas de Blood Fate. Básicamente cuando uno llega a un festival grande como Rock al Parque o el Manizales Grita Rock y todo eso, es porque ya tenía una trayectoria. Algunas veces lo puedo decir libremente, porque no, rosca, que hay algunas personas que quieren hacer eso, pero básicamente yo he luchado por llegar a donde he llegado sin usar ese tipo de ayudas, ¿no? Festivales, bueno, sí, los festivales locales apoyan mucho. El patrocinio es el resultado de que si tú tocas en un Rock al Parque te dan un presupuesto para tu banda en el que tú coges y entonces deduces en costos, y te das cuenta que ese presupuesto básicamente es para recuperar el material del video, básicamente para recuperar el material de la grabación, los ensayos. Si se te dañó el cable tienes que comprar un cable, si se te dañó el micrófono tienes que comprar el micrófono. Entonces digamos que básicamente lo que uno recibe del apoyo del gobierno es para sustentar su propuesta y seguirla alimentando. Sin embargo, la inversión al comienzo la pone uno. Para poder llegar a esos festivales hay que meterle la plata a uno mismo, ¿sí? No hay un patrocinador que diga lo voy a agarrar a usted y le voy a grabar el disco y se lo voy a dar todo. Eso en Colombia no existe, sino para el vallenato, la salsa, el merengue, el reggaetón, etc. El metal acá se hace con amor, el metal acá se hace con berraquera, guerreando, como dicen, ¿no? Guerreros. Y bueno, siempre todos detrás del sueño de ser una gran estrella del metal. Sin embargo, hoy en día pienso que ya para llegar a ser una banda como Metallica es demasiado difícil, así uno sea muy virtuoso. Eso es lo que pienso. Y lucrativamente ha estado complicadísimo. Es duro.
Sí, se puede dar el radicalismo, ¿no? Entonces uno ve, especialmente aquí en Colombia, acá en Colombia nos falta mucha cultura y abrir más la mente, ¿no? Porque yo creo que no sucede en países europeos o americanos, ¿no? Eso solo pasa aquí, digamos, en Latinoamérica y eso. Ahí es donde nosotros todavía estamos subdesarrollando, o somos subdesarrollados, más bien, ¿no? En Europa no hay ningún tipo de cosa, sin embargo uno acá en la calle se encuentra el punk y el punk se va a dar con el blaquero y el blaquero se da con el reggaetonero y así. Entonces digamos que sí es sectarista aquí en Colombia un poco, pero no debería ser así porque realmente es música y la música es para todo el mundo. Todo el mundo tiene derecho al libre desarrollo de la personalidad, ¿sí? Si tú te quieres pintar la cara de blanco y de negro es porque a ti te se dio la gana y si te quieres hacer una cresta es porque esa es la forma de vida que tú quieres escoger. O si definitivamente ninguna de las dos anteriores pues está muy bien, ¿no? Sin embargo, todos hemos visto que aquí en el país se arman como esos guetos de que, ah, no, es que este man escucha heavy metal, entonces no es blaquero. Cuando realmente uno con sus oídos puede escuchar cualquier cosa. Uno es el que se pone las limitaciones. Pero sí hay rivalidades, pero precisamente en países como Colombia. En Europa y en Estados Unidos eso no sucede, hay más cultura, la gente es más culta. El metal ha evolucionado mucho. Desde que nació, más o menos a finales de los 70, yo diría más bien entre comienzos de los 60 y finales de los 70 sería como el desarrollo importante del metal. Bandas como Black Sabbath y como Judas Priest y el mismo Led Zeppelin ayudaron a crear ese tipo de sonidos fuertes. Todo eso lo sabemos. Pero entonces digamos que en ese punto el metal estaba naciendo, entonces la gente empezaba a tomarlo bien. En los 80 tuvo mucho furor cuando apareció metal y empezaron a aparecer bandas como Slayer y Sepultura. Los 90 empezaron a tener un poco de cambios que fue como ya lo que conocemos el neo metal. Empezaron a ver bandas como Fear Factory que ya empezaban a meter sonidos electrónicos en su cabeza. Bueno, en realidad, bueno, el proceso del metal ha venido transformándose. Encontramos metal progresivo, death metal progresivo, grindcore, heavy metal progresivo, power europeo, power americano, progresivo puro. Hablamos de que el género se ha empezado a ramificar hasta llegar a un punto en que uno hace punk metal death. Cualquiera puede fusionar básicamente los géneros y empiezan a crear. Sin embargo, sigue siendo las mismas estructuras básicas, que es el sonido fuerte, agresivo y contestatario a veces, y a veces también, digámoslo, oscuro, ya hablando de lo que es el black metal, un género que yo casi no manejo, pero conozco muy bien su historia. Sin embargo, puedo decir que ahorita en el 2014 solamente se sostienen las bandas pioneras del género. Megadeth, Metallica, Iron Maiden, Black Sabbath. Acá hemos tenido la oportunidad de tener a todas estas bandas y nos hemos dado cuenta que realmente los únicos que llenan el Simón Bolívar son Metallica. En Black Sabbath estuve y no llenamos en la mitad del Simón Bolívar. Entonces esto quiere decir que hay en Colombia no somos muchos los adeptos o los grandes conocedores de este género, por decirlo así. O bueno, no todo el mundo tiene para la boleta, que es esa vaina. Entonces no hay gran fan. En Europa se hacen festivales como el Wacken y otros, y el Sony Field, el Sony Sphere, perdón, que son festivales realmente grandes, pero son alternativas de días en los que van muchísimas bandas. Aún así, pienso que el género como tal debe seguir transformándose, pero igual no es rentable en el momento. Para mí no es rentable en el momento, para mí es más una pasión. Si yo toco un concierto grande y recibo de pronto las regalías de Psycho de pronto, según la banda en las que esté, pero no me he sentido totalmente satisfecho con una presentación en la que pueda decir que me he lucrado como yo merezco dentro de los estudios que yo tuve. Entonces puedo decir que hoy en día el metal sigue siendo underground, ¿sí? Sigue siendo para las minorías, no es tan para las masas. Eso es bueno porque hace que el metal sea un concepto más exclusivo, pero para uno como músico también es una limitación en la que tú ya tienes un campo de acción en la que es
Básicamente, si no ha salido de este país, es corto, es pequeño. A raíz de que las bandas de Estados Unidos y Europa vienen a Colombia también, el mercado de las bandas como tal ya no está vendiendo igual, porque la gente quiere ahorrar para una boleta de Megadeth, pero no quiere ir a pagarte los 10.000 pesos de la boleta tuya en cualquier concierto. Eso también lo he visto por ese lado afectado.